Bienvenidos a un nuevo episodio de La Historia en Minutos. Hoy vamos a hablar acerca del Día del Historiador en República Dominicana y para ellos contamos con la participación de la profesora Petronila Dotel. Petronila, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar compartiendo en este día tan especial dedicado a la labor de historiar. El placer es nuestro. Petronila, para iniciar, ¿qué representa para usted el Día del Historiador en República Dominicana? Para mí, el Día del Historiador y la historiadora representan dos cosas. Primero, es evidente que es un reconocimiento a las personas que se dedican a la labor de investigar el pasado, a la labor de historiar. Pero también el Día del Historiador es un llamado al propio historiador a que pueda repensar y repensarse, autorreflexionar sobre su práctica y ver realmente si su labor está dando los frutos que espera, tanto él como la sociedad misma. El hecho de que se elija un día para reconocer al historiador es también una forma de decir, creemos en la historia. Así es. ¿Por qué es tan importante que como país reconozcamos la labor de los historiadores? Yo creo que la labor de cualquier trabajador debe ser reconocida. Sobre todo si ese trabajador o trabajadora, que así es como yo veo al historiador y la historiadora como un trabajador, que tiene una misión muy especial y es investigar un área de la vida social que tiene mucha repercusión en la construcción de la sociedad misma. Entonces, si una sociedad tiene un día dedicado a esa persona, está diciendo, mira, yo creo que la historia es una herramienta útil para el desarrollo. Yo creo que la historia y el historiador deben ser tomados en cuenta para seguir trillando el camino que nos toca hacer. Es un reconocimiento a que el pasado tiene influencia en la sociedad y que ese pasado, junto con la mirada que hace el historiador de él, va a servir como una herramienta positiva para que esa sociedad siga avanzando. Y desde su experiencia, ¿cómo valora el lugar que ocupa hoy el historiador en nuestra sociedad? Yo creo que en estos momentos el historiador dominicano, vamos a decir que está en una etapa de revalorización de su trabajo, porque el historiador de hoy tiene muchas demandas, la sociedad dominicana cambió. Y el cambio de la sociedad implica también que esa persona que se dedica a la labor de historiar, pues tenga que mirar otras cosas. Entonces, su labor y su reconocimiento va a depender de la apertura que tenga, de la afinación que esté haciendo del método histórico, del uso correcto de la metodología histórica. Y entonces, eso le va a permitir que su labor crezca. Ahora mismo yo entiendo que hay un poco de crisis en lo que es la carrera en sí y el historiador en sí. Y es una crisis que no es solamente nuestra, ¿no? Sino que también está conectada a los procesos mundiales y a la misma situación que vive la ciencia. Estamos en momentos muy disruptivos, en cambios drásticos, en nuevas narrativas. Y entonces hoy nos encontramos que en la sociedad dominicana hay mucha gente que hace historia o que por lo menos intenta hacer historia, porque hay una irrupción de los medios de comunicación y la gente común se ha apoderado del hecho histórico y tiene una mirada a veces distinta a la mirada que puede tener el historiador. Entonces, eso puede ser una oportunidad. Creo que el historiador dominicano está en un momento de oportunidad, si puede leerlo así, no tanto de crisis degenerativa. Yo creo que hay un proceso interesante donde el historiador entra, pero obviamente revisando su práctica y revisando su metodología y revisando incluso el contenido de lo que está historiando. ¿Qué podemos hacer nosotros para combatir esa crisis, desde su opinión? Bueno, las crisis siempre tienen algo positivo. Las crisis son oportunidades de cambio, son oportunidades de mirarse. Entonces, fíjate, ahora mismo hay muchísimas herramientas a las que antes no teníamos acceso. Ahora es más fácil investigar, por ejemplo, en línea. El historiador de hoy tiene que saber usar las herramientas
digitales, las herramientas que está permitiendo la tecnología, porque eso nos permite, por ejemplo, accesar a bibliotecas, a repositorios, tanto nacionales como internacionales. Pero al mismo tiempo, la difusión de la historia puede ser más fácil, o sea, del conocimiento histórico, porque tú puedes hacer uso de las herramientas que tienen las redes sociales, puedes crear un canal de comunicación directa, entonces eso te permite llegar a más público, tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. Entonces, hay que formarse, obviamente, que es uno de los retos que tiene el historiador presente, o mejor dicho, desaprender algunas prácticas para poder involucrarse de manera creativa, dinámica y sobre todo científica, porque la historia es una ciencia y como tal tiene una rigurosidad, tiene una metodología que no puede ser abortada por las circunstancias que vive el mundo, al contrario, lo que tiene que hacer el historiador y la historiadora es enriquecer su práctica a partir de los avances científicos y poder entonces ampliar su visión del mundo, porque ya no es posible hacer una intelección de un momento histórico, de un hecho histórico, de un acontecimiento, sin vincularlo con lo que está pasando en el ámbito mundial. Y con las herramientas que tenemos hoy, o las herramientas nos permiten por lo menos llegar a otros ámbitos y tener otras miradas, tener la opinión de otros historiadores, poder llegar incluso a las fuentes de manera más directa. Para eso, el historiador debe disponerse y saber que tiene un mundo muy, muy complejo, pero el mundo siempre ha sido complejo. Todo depende desde qué mirada tú lo tomes. Tenemos pocos historiadores y la juventud de ahora prácticamente no le gusta leer. ¿Qué nosotros podemos hacer para fomentarle la historia a cada uno de estos jóvenes estudiantes, o cómo se pueden enamorar ellos de nuestra identidad nacional? Mira, la historia tiene un compromiso social y el historiador más. Y en este país, la manera más directa, digo yo, en la que llega la historia al pueblo es a través de la educación. Entonces, el historiador, y si es un historiador que además es profesor, tiene entonces una labor doble, porque tiene que dominar el hecho histórico en su complejidad, pero también necesita las herramientas de la psicopedagogía para llevar de manera dinámica ese conocimiento histórico a los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Que la enseñanza en sí tiene sus complejidades. Hay que saber, por ejemplo, los intereses, y esos intereses de los estudiantes están acorde con su edad biológica y psicológica. Porque el aprendizaje es un hecho social, pero también es un hecho biológico y psicológico. Entonces, ahí donde entra el reto del historiador con la educación. Porque la educación hay que saber los intereses del estudiante, las motivaciones, pero también se requiere una mediación pedagógica. O sea, la enseñanza se planifica, se organiza, se articula en una metodología clara. Entonces, para poder llegar a los estudiantes de hoy con la historia, hay que cambiar el método de enseñanza. No podemos seguir repitiendo prácticas didácticas obsoletas. Es imposible partir de un cuestionario sin contextualizarlo. El estudiante de hoy cambió la manera de aprender y de comunicar el hecho educativo. Entonces, hay que crear técnicas vinculadas primero a los intereses psicopedagógicos del estudiante, pero también a los intereses sociales, la significatividad, lo que llaman algunos pedagogos como Ausubel, que el aprendizaje tiene que ser significativo, tiene que interesarme, pero esa significación debe estar conectada con la sociedad. Es decir, ¿para qué le va a servir la historia a un estudiante? Bueno, le va a servir para que tenga una identidad con su cultura, con su país, pero ese país donde ese estudiante interactúa, es un país que al mismo tiempo él se siente orgulloso de él. Y se siente orgulloso de ese país porque él tiene una educación de calidad, tiene servicios de calidad. Es decir, la identidad no es solamente una identidad poética, es una identidad real en la que yo como sujeto que vive en una sociedad, esa sociedad me retribuye
parte de lo que me tiene que dar como derechos y como entonces yo asumo deberes. Entonces ahí la historia tiene que ser un elemento motivador que conecte, que me diga a mí, mira, en la medida en que yo soy mejor ciudadana, estoy contribuyendo con la historia del presente, porque hay que recalcar una cosa, y es que la historia, aunque mire el pasado, lo hace siempre atendiendo el presente, porque lo que se busca en el presente es darle sentido a mi vida práctica de hoy, saber que lo que yo hago repercute y lo que hicieron otros está repercutiendo en mí. Entonces, esa combinación del tiempo, pasado, presente, futuro, yo tengo que asumirlo para que mi vida hoy tenga sentido. O sea, que si yo, por ejemplo, corto un árbol, yo sé que eso va a repercutir, pero no soy yo sola la que corto el árbol, son mucha gente. Entonces, si no tenemos esa conciencia histórica de las repercusiones que tienen las acciones humanas en el presente, entonces vamos a estar caminando sin sentido. Y ahí es donde entonces la labor educativa y formativa que tiene la historia, asumida desde esa dinámica de entender que todo lo que hacemos tiene repercusiones y que hay un compromiso ético con el presente y con el futuro. El futuro se hace cada día, El futuro yo digo que vivimos en un presente permanente. Entonces ahí entra el compromiso de la historia y del historiador. ¿Cuál es el rol del historiador en la construcción y preservación de nuestra identidad nacional? Mira, los pueblos necesitan tener memoria, tener una visión clara de lo que ha sido su recorrido a través del tiempo. Y ahí entonces entra el historiador y la historiadora para saber enfocar esa identidad. Cuando yo digo saber enfocar esa identidad, es que no se vaya construyendo en la mentalidad colectiva una identidad que me desvirtúe de mi esencia como sociedad. La cultura da cohesión, pero si esa cultura se ha sido manejada históricamente con mitos, con odios, con manipulaciones, entonces yo puedo crear una persona confundida históricamente. Y esa confusión va a tener una presencia en ciudadanos desconectados o ciudadanos que no van a valorar el aporte de otras generaciones. Entonces la identidad es como el armazón que debe tener la sociedad para que siga marchando, pero es un armazón que tiene que irse, como yo diría, reciclando en el presente. No es que yo tenga una armadura fija de que, no, es una armadura dialéctica, humana incluso, que va a ir cambiando, pero manteniendo una esencia, y esa esencia te la va a dar esa historia que te ha marcado, y ahí entonces el historiador entra como un elemento para enseñar a la gente a vivir con una conciencia histórica, crítica, reflexiva, porque al fin y al cabo esa es la labor que tiene el historiador, ayudar a mantener una memoria colectiva, pero una memoria, repito, donde lo que prime sea el sentido de vivir en convivencia, el sentido de vivir en colectividad, el de construir, yo diría, construir significa entonces hacer las cosas bien para que todos tengamos paz y tranquilidad. En un mundo cada vez más digital e inmediato, ¿cómo se mantiene vigente la labor del historiador? El historiador de hoy tiene muchas oportunidades de profundizar su trabajo porque tiene acceso a fuentes, a repositorios, a herramientas que antes eran casi imposibles. Ya un libro, y pongo el caso de aquí del Archivo General de la Nación, la cantidad de libros que hay, de documentos a los cuales podemos entrar de manera directa. Tenemos traductores, incluso un documento en inglés, sencillamente tú lo traduces y tienes el texto. Aunque hay que dominar el inglés, pero ya es más fácil entrar, poder tener acceso a fuentes que antes que la distancia impedía. Tú puedes consultar el Archivo General de Sevilla, por ejemplo, y muchísimas bibliotecas internacionales. Puedes incluso tener contacto con historiadores de otras partes del mundo a través de diálogos, conferencias. Es decir, que el mundo digital nos ofrece una oportunidad, pero también ahí hay un riesgo, yo diría una cierta amenaza, si se quiere,
porque también los que no saben historia o los que quieren utilizar la historia para manipular pueden confundir a los que no tienen una correcta interpretación o por lo menos un contacto con el hecho histórico y con las fuentes. Entonces ahí la labor del historiador tiene que ser, otra vez, una labor de mucha ética y saber lo que está transmitiendo, ¿verdad? Para que su mensaje no confunda, porque hay muchos distractores, incluso personas que se prestan para eso, para confundir, para manipular. Y entonces es saber cómo fluir con la realidad, sabiendo que se puede utilizar de manera positiva, que debe utilizarse de manera positiva, pero también atendiendo a que se pueden crear manipulaciones, y esas manipulaciones, obviamente, el historiador tiene que saber verla. Y si es un historiador que es docente, entonces hay que enseñar a nuestros estudiantes a ver, es como a depurar el contenido, a saber dónde realmente está la verdad o está el engaño, y para eso entonces entra la metodología de la historia para enseñar a ver el hecho de manera, vamos a decir, multicausal, aplicar las herramientas propias de la investigación histórica, analizarlo, descuartizar el hecho y aplicar lo que llamamos la hermenéutica, la heurística. Entendiendo eso, el estudiante o cualquier persona sabrá en un momento determinado si hay manipulación o hay tergiversación o hay una tendencia a generar una u otra conducta cuando se presenta un hecho histórico. ¿Cree usted que los jóvenes dominicanos se sienten identificados con la historia nacional? Bueno, yo creo que en cierta medida el pueblo dominicano, en sentido general, tiene una identidad con hechos puntuales de la historia, yo diría así, porque es lo que han recibido. Aquí se ha hecho mucho énfasis en temas específicos como la independencia, los padres de la patria, o sea, hay momentos. Yo creo que la historia dominicana tiene esa limitación, que hasta ahora ha sido una historia muy enfocada hacia los hechos políticos, a momentos episódicos, momentos muy precisos. Entonces, en esa temática se puede decir que los dominicanos se sienten identificados con su historia patria, sobre todo. Y dentro de esa historia patria, con momentos estelares, vamos a llamarle así. La independencia, en algunos momentos quizá la guerra restauradora, pero momentos, yo diría. Y entonces eso ahí es donde quizá entra la debilidad, porque la historia no se trata de momentos, sino de procesos. Hay momentos, hay acontecimientos. Entonces, esa identidad que se ha perfilado en la juventud dominicana es como, yo diría, muy coyuntural, o mejor dicho, muy superficial, si se quiere. Porque cuando tú le dices a un estudiante que estamos conmemorando el Día de Duarte, pero no se conoce a Duarte en su totalidad, o por lo menos en su esencia, su pensamiento, su práctica, ese conocimiento se queda solamente en la parte informativa. Sentirse identificado con la historia dominicana significa, por un lado, conocer los procesos de esa historia y al mismo tiempo asumir una actitud crítica frente a esos procesos. Y a veces lo que vemos es repetir o creer que necesitamos un Duarte, un Sánchez o un Mella, o para que se puedan hacer los cambios. Y entonces eso es peligroso, porque no vamos a tener ni a Duarte, ni a Sánchez, ni a Mella, sino que cada día, en la vida diaria, tenemos que ir construyendo las soluciones y nuestros hombres y mujeres que van a dar soluciones a la realidad que se presenta. Entonces la identidad frente a la historia depende mucho de eso, de qué tipo de historia se ha construido. Entonces, como es una historia que se basa en hechos, en fechas, a veces los estudiantes no recuerdan qué fecha, qué se celebra hoy, qué sé yo, dicen ellos, porque no se trata de una fecha, sino de un proceso, y ese proceso, para que se haga real, se tiene que conectar con su vida, con sus intereses, con sus aspiraciones. ¿Qué papel juegan hoy los archivos, museos, centros culturales para despertar el interés por la historia? Yo creo que en la República Dominicana hay muchas instituciones que están trabajando para
para mantener esa producción historiográfica. Los archivos entonces hacen un papel de repositorio, ¿no? de recoger, de guardar toda esa memoria y también de brindar la oportunidad de que la gente pueda llegar a esas fuentes. Entonces, lo que hay que hacer es seguir ampliando esa cobertura, que en todos los pueblos se pueda recoger esos documentos, tanto de la parte tangible como de la parte intangible, que eso pueda llegar al pueblo, porque la historia no se puede seguir quedando solamente en las bibliotecas, en los archivos. Hay que seguir con esa labor de difusión, pero esa labor de difusión conectada con lo que la gente está haciendo, para que se pueda producir una historia cada día más completa. Una historia más completa es una historia que represente la vida de los pueblos, de las mujeres, de los hombres, de los campesinos, de los estudiantes, es decir, de la colectividad en sentido general. En este Día del Historiador, ¿qué mensaje le gustaría compartir con cada uno de los historiadores que están viendo este video? Primero, que la labor del historiador es investigar, pero investigar también significa asumir un compromiso. El historiador y la historiadora es un hombre y una mujer, es un ciudadano, y como ciudadano entonces su labor es doble, porque tiene un compromiso con la sociedad, pero tiene un compromiso con la ciencia que ejerce. Por lo tanto, mi exhortación es que sigamos apostando al porvenir, que enseñemos a pensar históricamente a nuestro pueblo, a nuestros estudiantes, y que asumamos nuestro rol de, a la vez que investigamos, aportemos al cambio necesario que debe guiar a la sociedad. O sea, no podemos hacer historia para solamente estar contentos con haber aportado una herramienta, pero si esa herramienta no se convierte en acción para el cambio, no sirve. Es decir, actuar en el presente para que la historia siga avanzando, pero avance con un contenido de amor, de justicia y de convivencia pacífica.